Saludos. Muy bueno lo del origen del dinero y lo del patrón oro de las semanas pasadas. Pero ¿saben qué? Me parece que para nosotros en Bolivia aplica todavía tener el dinero en papel moneda. Así que hoy hablaremos de qué hacer con él para que nos sea y sea para otros también de utilidad. Hola, soy Viviana y como todos los martes que hacemos educación financiera en Yoyo Jonas, tocamos un nuevo tema hoy. Inversiones. ¿En serio se puede hacer? Muchas veces se utiliza el ahorro y la inversión como sinónimos. Sin embargo, aunque están fuertemente relacionados, en realidad son muy diferentes. La diferencia entre los dos conceptos fundamentalmente es el destino del dinero. El punto común entre ambos es que no podemos disponer de nuestro dinero en ese instante. Una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. En economía, los recursos suelen identificarse como los actos asociados. Los principales recursos son tiempo, trabajo y capital, con lo cual, todo lo que sea hacer uso de alguno de estos tres recursos con el objetivo de obtener un beneficio es una inversión. Cuando se realiza una inversión, se asume un costo de oportunidad al renunciar a esos recursos en el presente para lograr el beneficio futuro, el cual es incierto. Por ello, cuando se realiza una inversión, se está asumiendo cierto riesgo. Para disponer de dinero para invertir es necesario haber tenido ingresos y ahorrado previamente parte de estos ingresos. Tipos de inversión. La clasificación de las inversiones puede hacerse desde distintos puntos de vista. Así, no existe una única clasificación, ni tampoco una que sea mejor. Existen varias, todas válidas y útiles según el contexto, entre los cuales están, según el horizonte temporal, según el elemento en que se invierta, según el ámbito, según la naturaleza del sujeto, según la adaptación al destinatario. Según el horizonte temporal, hablamos de corto plazo, 1 año, medio plazo, entre 1 y 3 años, largo plazo, más de 3 años. Según el elemento en que se invierta, hablamos de maquinarias como tractores, refrigeradoras, empaquetadoras, materias primas, tales como alimentos, metales, combustibles, elementos de transporte, como flotas, camiones, autos. Construcción, hablamos de edificios, condominios, oficinas, bajos comerciales. Acciones, inversión en participaciones de otras empresas, pueden ser productivas o que realicen investigación y desarrollo. Según el ámbito, hablamos de empresarial, personal y financiera. Según la naturaleza del sujeto, pueden ser privadas y públicas. Según la adaptación al destinatario, personalista o a medida, generalista o estándar. Podríamos citar muchas más clasificaciones de inversión, pero las anteriores son las esenciales, es decir, las más importantes. Lo más importante de una inversión. El significado económico de inversión, sea cual sea su tipo, se rige bajo 3 factores fundamentales. El rendimiento es lo que obtenemos, lo que ganamos a cambio de realizar la inversión. Normalmente, se mide en términos de beneficio o rentabilidad, aunque no tiene por qué ser así. Riesgo. Hace referencia a la incertidumbre, lo que podríamos perder. En economía nada es seguro al 100%.
con lo cual debemos trabajar siempre con riesgos asumibles, por si la inversión no sale como esperábamos. Plazo. El tiempo es la tercera variable fundamental. Podemos esperar un determinado rendimiento, pero dependiendo del tiempo que tardemos en obtenerlo, ¿compensará o no la inversión? Atender a estos tres factores, aunque pueda parecer obvio, no es tan común. Muchos inversores suelen centrarse en el primero de los factores. Concentrarse en cuánto ganaré no siempre es una buena idea. Debemos también prestar mucha atención a los otros dos factores. ¿Cómo saber si una inversión es mejor que otra? Saber si una inversión es mejor que otra u otras es algo francamente difícil. En esencia, dependerá de las preferencias de cada inversor. Unos considerarán que una rentabilidad del 50% es muy buena y otros se conformarán con el 10%. Dicho esto, y teniendo en cuenta que no se trata de blanco o negro, existen diversos métodos para comparar distintas inversiones monetariamente. Por ejemplo, tasa interna de retorno, con sus siglas TIR, utilidades sobre el capital. Payback, inversión completa de capital para retorno. Valor actual neto, VAN, fijar monto fijo de ganancia antes de invertir. Descuento de flujos de caja, porcentaje fijo mínimo al capital. Ratios, rentabilidad, riesgo, utilidad sujeta a riesgo. Ratios de valoración, ROCE, ROE, etc., múltiples variaciones para incrementar el capital en montos constantes. Existen otros métodos para comparar, pero estos son los más conocidos y asequibles. Utilizar uno u otro dependerá, entre otras cosas, de la naturaleza de las inversiones que realicemos y de la paciencia o el tiempo que contemos para poder estar en el proceso. Según mis averiguaciones, el más conveniente es el TIR, tasa interna de retorno, porque guarda el capital intacto y genera ganancias encima de él. En todo caso, es más seguro y otorga mayores ganancias. Diferencia entre ahorro e inversión. Por un lado, llamamos ahorro aquel dinero que guardamos para poder disponer de él en el futuro. Renunciamos a gastarlo en el presente, poniéndolo en un lugar seguro y sin riesgo. Usamos el banco para este propósito, donde pueda generar intereses, que dicho sea de paso son muy bajos a razón de lo que el banco gana con nuestro dinero y inversiones que ellos realizan. Otras personas guardan el dinero en sus casas. Este hecho aún peor. Corre más riesgos, es más fácil gastarlo y además no genera absolutamente ningún beneficio, ni para nosotros ni otros. En este caso, el dinero guardado bajo el colchón técnicamente no es dinero, porque para hacerlo debería cumplir sus dos funciones. Como explicamos en el primer programa, de gasto y de ahorro, solo guardado lastimosamente no sirve más que para nuestra perversión, convirtiéndonos en ávaros y codiciosos. Por otro lado, llamamos inversión a aquel dinero que renunciamos a gastar en el presente, para que en el futuro nos aporte un dinero extra. Asociamos la inversión con la compra de un bien o un activo financiero, con la esperanza de obtener una ganancia. Esta ganancia extra que nos aporta la inversión con respecto al ahorro se debe a que con la inversión estamos arriesgando nuestro dinero y por ello recibimos una compensación. Todo es inversión. Si bien un título antes de este hablamos de tipos de inversión, esos se refieren a los que realizan gestores externos a nosotros. Podríamos hacerlo también personalmente, pero con seguridad no nos saldrían tan prolijas las movidas como si las hiciera un experto. Podemos invertir nuestro dinero en un sinfín de cosas,
desde algo inmaterial como la educación hasta activos financieros como las acciones, los bonos o los fondos de inversión. Pensando de esta forma, podemos también llevar nuestros ahorros a una inversión propia. Por ejemplo, les paso el siguiente caso que yo misma elaboré para que la entendamos. Tengo bolivianos 300 ahorrados, entonces quiero invertirlos porque si no corren el riesgo de convertirse en unas fabulosas botas que vi la pasada semana. Antes de que suceda esto, mejor me dedico a emprender un micronegocio. Tomo todo mi ahorro y lo distribuyo de la siguiente forma. Propósito del negocio: hacer billutería. Compra de materiales, bolivianos 150. Publicidad, bolivianos 80. Distribución y mercadeo, 70. Total inversión, bolivianos 300. Ahora, compro los materiales y hago las joyas, que en mi caso lo que me sale estupendamente bien son las pulseras. Una vez todas hechas, contrato a alguien por bolivianos 80 para que tome las fotos y haga un mini catálogo para publicitarlas. En mi caso, sí o sí contrato a mi hermanito. Para eso que le queda muy bien hacer memes, así que seguro se esforzará y se ganará el dinero. En el caso que yo hubiese podido, entonces ese dinero me lo pago a mí misma. Por último, como no tengo tienda, tendré que ir a entregar las compras o en todo caso contratar un delivery. Y ahí justo a que sean los bolivianos 70 que tenía dispuestos para esto. Entonces, divido los bolivianos 300 entre las 45 pulseras que hice y sale un estimado de bolivianos 6,70 cada una. Digamos que las vendo a bolivianos 10 porque me parece que va bien ese precio. Entonces al venderlas todas ganaré bolivianos 150. Por lo tanto, mi inversión de bolivianos 300 se convierte en un mes en 450. Si es que yo pude hacer la publicidad, entonces a los 150 de ganancia sumo los 80 que me pagué por el trabajo y tengo 230 en total. Por lo tanto, mi inversión de bolivianos 300 se convierte en 530 en un mes. Y a eso, amigos, le llamamos inversión propia. Todas las familias deberían aprender a hacer esto, porque así nuestros ahorros tienen y cobran total sentido y el dinero cumple sus funciones. Damos empleo y generamos movimiento económico para nuestro país. Hablemos de liquidez. No olvidemos jamás las 3 características de una inversión: rentabilidad, riesgo y plazo. Pensando en esto, tenemos que ser conscientes que cuando guardamos el dinero en una lata de galletas en nuestra habitación, el dinero simplemente está ahí porque lo estamos viendo. En cambio, cuando lo invertimos, está transformado en bienes materiales. Regresando al ejemplo del micronegocio anterior, nuestro dinero está en las pulseras. Entonces, quiere decir que está esperando tener sus ganancias, corriendo un riesgo de si se venden las pulseras o no, y nos pusimos la meta de venderlas todas en un mes para tener todo liquidado en 31 días. Por lo tanto, en ese mes que estamos vendiendo las pulseras, no estamos viendo nuestro capital, apenas se está juntando. Cuando se hacen grandes inversiones, pasa exactamente igual. El dinero sabemos dónde está, o en el mejor de los casos, qué es lo que está haciendo, pero no lo tenemos ni vemos físicamente hasta que se cumpla el plazo y se inicien los procesos de desembolso. Si tenemos la paciencia y entereza, entonces siempre valdrá la pena. Será tiempo y riesgo muy bien vividos. Fondos de inversión. Un fondo de inversión o fondo mutuo
es una institución de inversión colectiva con sus siglas IIC, que capta dinero de forma de aportaciones para invertirlo de forma conjunta. Un fondo de inversión, al unirse como un único ente, persigue un objetivo muy simple: conseguir una mayor rentabilidad que invertir por separado. Cabe mencionar que por lo general está destinado a cualquier tipo de inversor, si bien es cierto que hay muchos tipos para distintos perfiles de inversores. Todas las personas que se juntan bajo el paraguas del fondo se llaman partícipes y el rendimiento del inversor se establece en función de los resultados colectivos. Los fondos de inversión se pueden dedicar a invertir en productos financieros, acciones, productos derivados, divisas o en productos no financieros, bienes inmuebles, arte u otros. Los fondos de inversión ofrecen muchas ventajas fiscales a los contribuyentes, principalmente por el diferimiento fiscal de las ganancias patrimoniales, ya que la venta de las participaciones de un fondo no tributará cuando el importe obtenido de las mismas sea traspasado a otro fondo de inversión. Existen miles de fondos de inversión y para ello hay muchas agencias que intentan calificar cada uno de los fondos para ayudarnos a saber en qué fondo invertir. Entre estos existen dos tipos de fondos financieros: públicos y privados. Públicos: los que se complementan con una gestora de inversión y es abierta a cualquier persona que sea la cantidad mínima para realizar una inversión. Privados: está conformado por una sociedad de inversores, por lo general invierten capitales propios y lo diversifican en un capital conjunto. No se abre a nuevos inversores, pero sí puede crecer el capital con la reinversión de utilidades. El crecimiento es mucho más rápido y las utilidades mayores. La empresa más famosa de análisis de fondos es Morningstar y sus estrellas se han convertido en un factor básico del análisis de fondos de inversiones. Bueno, en todo caso, aquí de lo que se trata es probar. Pienso que sí o sí hay que entrar en la dinámica de inversión. La mejor para empezar es la propia. Ahí trabajamos nuestra disciplina, organización y aprovechamos nuestros talentos. En todo caso, me queda muy claro que guardar el dinero bajo el colchón o en un tarro de galletas es lo peor que podemos hacer. Escriban sus comentarios en esta publicación o manden un mensaje por Messenger. Será muy bueno saber de ustedes. Hasta el próximo martes.